Hola chicos, continuamos con nuestras clases. Seguimos en el parcial 2, Probability. Y ahora vamos a ver Methods for Calculating Probabilities, métodos para calcular probabilidades. One of the most used methods is by applying the Laplace rule. Uno de los métodos más usados para calcular probabilidades es aplicando la regla de Laplace. It defines the probability of an event as the equivalent between favorable cases and possible cases. Te define la posibilidad o la probabilidad de que un evento ocurra relacionando los casos favorables con respecto a los casos posibles. ¿Qué son los casos favorables? Lo que tú quieres que salga. ¿Qué son los casos posibles? Todo lo que puede ocurrir. Por ejemplo, si tú quieres pasar con 10 tu materia de probabilidad, ¿cuál es la posibilidad de pasar con 10? ¿Cuáles son los casos favorables? Es 1. ¿Y cuáles son los casos posibles? Pues puedes pasar con 7.5, con 7.6, con 7.7, con 7.8 y así, ¿no? Pues serían como 30 y tantos casos posibles. Entonces, el número de casos favorables es lo que tú deseas que suceda o lo que tú esperas que suceda, y la n número de casos posibles, todo lo que puede ocurrir. Y así esa es la regla de Laplace, es la que vamos a ver en esta clase. Aquí viene un ejemplo. Probability that when you throw a dice comes the number 2. The favorable case if only one. La probabilidad de que cuando tú lanzas un dado caiga el número 2. The favorable case is only one. ¿Por qué nada más hay un caso favorable? Porque ¿cuántos números 2 tiene un dado? Solamente tiene un número 2, ¿no? Solo existe un número 2 en el dado. While the possible cases n are 6. Los posibles casos que te pueden salir cuando tú tiras un dado son 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras el dado. Entonces, any number in the dice, from 1 to 6. Entonces, el número de casos favorables entre el número de casos posibles es 1 entre 6. Te da 0.166. Este es punto, ¿no? Este es punto. Y lo que es igual que el 16%. Para sacar el porcentaje es multiplicar este por 100. Y ya te da 16.6%. ¿Qué tal si yo, en vez de lanzar un dado, lanzara 2 dados? 2 dados. Entonces, y yo quisiera sacar, te diría, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 2 al lanzar los dos dados? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 2 si lanzas los 2 dados? Pues que en un dado caiga un 1 y en el otro lado caiga otro, en el otro dado caiga otro 1, ¿no? Te diría que 2 más 0, pero no, porque pues ningún dado tiene 0. El número más chico es 1, entonces hay solamente esta opción para que caiga un 2 si lanzas 2 dados. Que un dado caiga 1 y que el otro también caiga 1. Entonces tu probabilidad es 1 entre el número de casos posibles entre 12. ¿Ok? ¿Por qué 12? Porque pues aquí tienes 12 probabilidades, porque son 12 números los que pueden caer. Entonces, 1 entre 12 es igual a 0.083, o lo que es lo mismo, por 100, 8.3%. ¿Ok? Entonces es una probabilidad más baja que cuando tú tiras un solo dado. Otro ejemplo, probability that when thrown a dice, a number will come out an even number. Que caiga un número par. ¿Qué probabilidad hay de que tú lances el dado y caiga un número par? ¿Cuáles los favorable cases? Los casos favorables. Are 3 favorable cases, 2, 4 or 6. Números pares en el dado, 2, 4 y 6. Entonces, caso favorable, caso favorable, caso favorable, porque si es que caiga un número par, 3 casos favorables. Entre casos posibles, ¿cuántas caras tiene el dado? 6. 3 entre 6 es igual, o sea, no necesitas hacer esto. Ya con 3 entre 6 te da 0.5 por 100 para sacar la probabilidad. 50% de probabilidades de que caiga un número par cuando tú lanzas un dado. Otro ejemplo, probability of winning the jackpot of a lottery
in which 100,000 numbers play just a favorable case. O sea, ¿qué probabilidad hay de que te ganes la lotería? Cuando hay 100,000 números jugando. De que tú te ganes la lotería, si nada más compraste un boleto, pues casos favorables, pues nomás hay uno, tu número, el único que compraste. Casos posibles, 100,000, 1 entre 100,000, 0.00001, y ya lo multiplicas por 100 y te da que hay un 0.001% de probabilidades. O sea, bien poquititos, ¿no? Y bueno, pues ¿cuándo podemos aplicar esta ley? No siempre la podemos aplicar. In order to apply the Laplace rule, the random experiment must meet two requirements. Tiene que tener dos requerimientos. The number of possible results, el nombre de eventos posibles, has to be finite. Tiene que ser finito. Tú no puedes decir, hay un número infinito de casos posibles. No, tiene que ser un número finito. Pues 6 caras del dado, 100,000 números de la lotería. Puede ser un número grande, un número pequeño, pero tiene que ser un número finito. If there were infinite results, when applying the rule, favorable case divided by possible case, the quiet will be always be zero. Ok, porque si no, si es un número infinito de casos posibles, siempre te va a dar 0. Ok, entonces la otra cosa, ser casos posibles un número finito. Y el segundo, all events must have the same probability to occur. If when throwing a dice, some faces were more likely to come out than others, we wouldn't be able to apply this rule. Siempre tienen que tener todos los casos posibles la misma probabilidad de salir. Si un dado, por ejemplo, tú lo tiras, pero el dado tiene maña o tiene, no sé, pues algún truco para que siempre caiga 6 o para que siempre caiga 5, o para que sea muy probable que caigan esos, que esté cargado pues el dado, no tienen la misma probabilidad de salir todos los números, entonces pues no se puede aplicar esta regla. O por ejemplo, no sé, pues en el caso de los del salón, que uno caiga, que te vayas a sacar un 10 en tu materia. Si una persona, no sé, pues ya tenía puntos extra anteriormente, esa persona ya tiene de entrada más probabilidades de los demás de sacar 10, ya no se puede aplicar esa regla. Eso solo se aplica cuando todos los casos posibles tienen la misma probabilidad de salir. Bueno, entonces ustedes van a hacer ay, me salió en español. Basados en los datos obtenidos del muestreo de tomate en la unidad 1, calculate the possibility of blindly taking a fruit and obtain the following samples type of result. Este ejemplo viene así porque dice que ustedes, basados en las muestras que tomaron en la unidad 1, van a calcular a ciegas cuál es la probabilidad de obtener cada tipo de fruto, pero pues como está lo de la pandemia y eso, no hicimos esta práctica en campo. Los chicos lo que hacen aquí es que pues van a la cosecha, que siempre está en ese tiempo, los pongo a analizar un número determinado de plantas, en este caso eran de tomate, y entonces ellos agarra cada alumno, no sé, 10 plantas y cuenta de cada planta cuántos tomates había maduros, cuántos inmaduros, cuántos rezaga y cuántos dañados. Entonces los anotaban en una libreta y sacaban su promedio. Entonces de eso se trata este ejercicio, pero como ustedes no hicieron eso, pues nos vamos a inventar los números aquí, ¿no? Suponiendo que el total de tomates que ustedes analizaron eran 600. Entonces le salieron 25 maduros por planta, ¿no? Esto es, bueno, obviamente que a lo mejor, obviamente no es real, no creo que haya 25 tomates en una planta, pero pues ustedes imagínense que sí. Inmaduros 10, rezaga 6 y dañados 2. ¿Ok? Entonces van a calcular la probabilidad de que te salga cada tipo de tomate en el muestreo de tus 10 plantas que te dieron 600 tomates. Y luego el otro. Es sabido, it's known that on a plot of 600 orange trees, es sabido que en un plot o en un set de 600 árboles de naranjas, aproximadamente el 20% están contaminados.
¿cuál es la probabilidad que si tú tomas 10 árboles estén contaminados? Entonces, el total de árboles, total de casos posibles, 600. Entonces, pero no todos están contaminados. Entonces, o sea, no son estos todos los casos posibles, porque esos 600 es el total de árboles. Lo del total de contaminados es el 20%. Vamos a sacar el 20% de 600. Entonces es 600 por punto 20, que sería 120. Entonces aquí n, el total de casos posibles, es 120. ¿Qué probabilidad hay de que tomes al azar un árbol y que te salga ya dañado si tomas 10 árboles? ¿Qué probabilidad hay que esos 10 árboles te salga uno dañado? ¿Ok? Entonces ese es el número de casos posibles. What is the probability to obtain 10 contaminated trees if in the experiment above the same tree could not be evaluated 2 times? ¿Qué probabilidad hay de obtener esos mismos 10 árboles contaminados si en el ejemplo anterior el mismo árbol no se puede tomar o evaluar 2 veces? ¿Qué quiere decir? Que si tú tomaste esos 10 árboles, ninguno de esos 10 árboles se puede volver a evaluar, entonces tu total ya no va a ser 120. Tu total ya no va a ser 600, va a ser 590, porque estos los sacaste y ya no los vas a poder volver a meter. Entonces vas a hacer lo mismo. 590 por punto 20. Uy, se me fue un 0 aquí. Aquí está. Listo. 590 por punto 20. Aquí también era por punto 20. 0.20, ¿no? Se me fue un 0. Para sacar el 20%. Entonces, 590 por punto 20. Y ya lo que te salga va a ser tu n. Y el número de casos posibles va a seguir siendo 10. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería el ejercicio. Cualquier duda, ya saben, me pueden decir. Estoy pues por WhatsApp. Y nos escuchamos en la siguiente clase.